Qué bueno que Dios nos permite estar aquí. Sebastián, mi esposa te llama ya, mira. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Dios le bendiga. Así como están sentaditos, les voy a pedir que busquen en el Evangelio según Mateo, capítulo 14, perdón, capítulo 5, versículo 14 al 16. Lo voy a estar leyendo en la versión Dios habla hoy. No sé si José no la tiene, ok. Mateo 14, lo vamos a poner en la Reina Valera entonces, Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Dice así, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Oiga lo que dice la versión Dios habla hoy en Mateo capítulo 5, versículo 14 a 16. Usted sabe que las versiones, eh, yo tengo mucho cuidado con las versiones, pero hay versiones que simplemente simplifican un poco, los versículos los hacen más entendibles. Y oiga lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 14. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón. Antes bien, se pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos. Vamos a orar y que el Señor pueda, ¿verdad?, poner su palabra en cada corazón y que el Señor hable como ha hablado a mi vida. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Te pedimos que tu gracia sea sobre cada uno de los que están aquí, de los que han de escuchar tu palabra, Señor, por medio de las redes sociales. Que esta palabra, Señor, pueda caer en un terreno fértil, que tu Espíritu Santo pueda llevarla, Señor, y pueda eh, ayudarnos, pueda confrontarnos, pueda, Señor, ayudarnos a santificarnos cada día más. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Después de Jesús terminar las bienaventuranzas, pues el Señor va a hablar de algo que nosotros, y nos compara con la sal, y nos compara con la luz. Cuando Él dice vosotros o nosotros somos la sal de la tierra, eso hablaba el jueves, hoy dice que nosotros somos la luz. No dice que usted tiene la luz, dice que usted es la luz. Es muy diferente yo tener a yo ser. Habla de todo mi ser. Entonces hablábamos que la sal habla del carácter de nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque la luz usted la puede ver, la luz usted la mira acá. La sal, pues muchas veces usted no la ve. Usted la puede ver en un recipiente, pero muchas veces usted no sabe qué es la sal. Usted se da cuenta cuando la sal entra en contacto con lo que usted quiere salar. Y hablábamos que la sal servía para varias cosas, pero hay dos cosas importantes que voy a hablar el jueves. Era que la sal da sabor a los alimentos. Y la otra, que la sal preserva. Entonces Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra.
Y decíamos que la sal, para que sea eficiente, pues se tiene que salir de donde está. Y decíamos que nosotros acá somos la sal, pero no necesitamos más sal aquí. Estamos resalados. Hay que ir afuera donde la gente necesita ponerle sabor a su vida. Sabe que hay mucha gente ahorita decepcionada, desilusionada, pues necesitan la sal que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces nosotros somos los que damos sabor. Y hablábamos de que la sal servía para preservar. Cuando Jesucristo habla de la sal tenía un valor inmenso en ese entonces. Era considerado el oro blanco. ¿Por qué? Porque era la refrigeradora de ese entonces. Era la que conservaba los alimentos y era muy útil. O sea, eso determinaba qué tanto tiempo usted podía almacenar comida. O sea, los viajes que hacían eran viajes largos y muchas veces su carne o lo que llevaban necesitaba la sal para poder llegar preservada al lugar donde se iba a sacar la utilidad de esa carne. Entonces decíamos que nosotros somos, y Jesucristo nos compara con eso a nosotros. Jesucristo era sencillo para enseñar. ¿Quién no conoce la sal? ¿Quién no sabe la utilidad de la sal? Ahora Él nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Y Él empieza diciendo que la luz tiene un solo propósito y es alumbrar. Cuando usted mira las tinieblas, que dice mirar las tinieblas, pues usted, yo no sé si usted ha estado en un lugar donde usted no puede ver, pero nada, la oscuridad inmensa que usted no puede ver nada, pero aparece la luz y las tinieblas desaparecen. O sea, las tinieblas simplemente es falta de luz. Nosotros sabemos que este mundo está gobernado por el rey de las tinieblas. ¿Qué nos dice a nosotros? Que están siendo gobernados porque no quieren que lo gobierne el que dijo yo soy la luz del mundo. Jesucristo dijo yo soy la luz del mundo. Entonces, ¿a quién se le dijo que era la luz del mundo cuando Jesús está hablando aquí? A sus discípulos. Es interesante porque esto habla de identidad para los discípulos. Porque era importante que ellos supieran quiénes eran ellos. Acuérdese que estos hombres que Dios escogió o que Jesús escogió eran hombres pobres. Eran hombres que venían de la región de Galilea donde no había ni buena reputación y no eran hombres académicamente formados. Eran pescadores. Dios los llama y les dice, ustedes son la luz del mundo. Jesucristo vino aquí y se vino a encontrar con un sistema religioso donde los sacerdotes presentaban toda su vestimenta y se sentían orgullosos de todo, y muchos de ellos muy preparados teológicamente. Pero Jesús no les dijo, ustedes son la luz del mundo. Dios llamó a estos hombres y Él quiere que ellos sepan la importancia de lo que Dios ha dicho de ellos, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos se iban a enfrentar a un sistema religioso de ese momento que no era cualquiera que podía entrarles. Porque la gente estaba, bueno, la gente había sido impactada muchas veces por las ceremonias religiosas que la gente en ese momento daba. O sea, Jesús, el Rey del Universo, llega, supuestamente lo están esperando y no lo reciben. El ataque directo de Jesús fue
contra el mismo sistema religioso que estaba en ese momento, fue el que se levantó contra Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús era la luz del mundo y lo único que se estaba moviendo ahí era una falsa religiosidad que lo único que trae es más ceguera a la gente de ese momento. Entonces Jesús está hablando de identidad. Oiga, ¿qué es lo que dice? Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Satanás se viste o se disfraza como ángel de luz. Y eso es el cuidado que tenemos que tener nosotros cuando nosotros hablamos de que estamos en una lucha constante. Nosotros no nos podemos descuidar porque estamos en una lucha constante. Estamos peleando contra el reino de las tinieblas y nosotros estamos en el reino de la luz. Lo único que a nosotros se nos olvida muchas veces es que Él ya venció al reino de las tinieblas. Muchas veces nosotros entramos en temores y cuantas cosas porque se nos olvida lo que Él ya logró. Él ya venció. Entonces, oiga lo que dice 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. El jueves yo hablaba de que Pablo iba para Asia a predicar, pero el Espíritu Santo, a través de una visión, se lo impidió que fuera allá a predicar. Le dijo, te quiero en Macedonia. ¿Por qué? Porque en Macedonia había una necesidad grande. Pero ahí en Macedonia había una mujer, una muchacha, poseída por un demonio, era una joven, pero la gente que estaba ahí no sabía que esa mujer estaba poseída por un demonio. Y cuando ella mira a Pablo, mira a Lucas y mira a Silas, decíamos que Lucas se involucra, Lucas escribió el libro de los Hechos, pero precisamente ahí en el Evangelio o en el libro de los Hechos de Lucas, vemos cómo él se incluye en la plática. Entonces Lucas iba también ahí y dice que esta mujer cuando los vio empezó ¿a qué? A halagarlos. Y empezó a decir, estos son hombres del Dios Altísimo que nos anuncian las verdades del Evangelio. Y usted dice, wow, qué bonito, ¿verdad? Eso era verdad. Eso era verdad. Y dice que lo hacía constantemente. Pero Pablo, dice que desagradó a Pablo. O sea, no fue el primer día que Pablo se dio cuenta. Pero dice que fastidiando o molestando a Pablo, dice que Pablo reprendió al espíritu de aquella mujer y automáticamente esa mujer quedó libre de ese espíritu. Porque yo le decía que el peligro más grande es cuando aparece una verdad y Satanás agarra esa verdad y mete su veneno después de esa verdad. Y ahí es cuando más peligroso Satanás es. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que estamos luchando contra un enemigo que es súper astuto. Mire, yo me quedo sorprendido cómo Satanás trabaja, cómo prepara el ambiente, pero lo prepara bien. Y depende de nosotros si nos damos cuenta cómo Satanás trabaja. O sea, Satanás trabaja y trabaja en la mente. Él no puede leer su mente, pero él sí sabe lo que lanzó. Y cuando él sabe lo que lanzó, él sabe cómo lo recibimos nosotros. Entonces él prepara todo, que parece que todo estuviera planeado por la persona que usted ya tiene un concepto, ya tiene un problema, o usted se encontró con un problemita ya en sí, digamos, con la persona,
Y de presto usted empieza a ver que todo va acordando y dice, ya sé por qué. Y empezamos a pensar y a hacer nuestro propio juicio y muchas veces estamos equivocados. Es Satanás que está trabajando de esa manera. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que Satanás trabaja así. Por eso Pablo esperó el momento de Dios para actuar. Esperó el momento. ¿Por qué? Porque esa mujer parecía una mujer inofensiva. Una joven, dice usted qué. Pero Satanás estaba obrando en medio de ella. Y por eso es que tenemos que darnos cuenta. ¿Por qué? Estaba diciendo una verdad. ¿Cuál era el propósito? Era que si ella lograba quedarse así, la gente iba a decir, uy, de verdad, esa mujer dijo la verdad. Y después iba a seguir con sus mentiras, ¿Por qué? Para lucrarse de la demás gente. Pero Pablo dice que automáticamente la reprendió. O sea, las mismas tinieblas que estaban ahí no lograron influenciar sobre la vida de estos jóvenes o de estos ministros del Señor. Ni sobre Pablo, ni sobre Lucas, ni sobre Sila. Su luz era evidente por donde iban. O sea, no solo tenían el carácter y la sal, pero la luz era evidente donde quiera que ellos andaban. Todos los momentos difíciles que ellos pasaron no pudieron apagar aquella luz que estaba en ellos. No pudieron. Porque hablábamos de que Pablo tuvo 3 encuentros registrados en el libro de los Hechos y ahí en Filipos, y fue con una mujer llamada Lidia, de púrpura, o sea, una mujer que vendía púrpura. Entonces se cree que esa mujer era una mujer de la alta sociedad porque la púrpura era un material muy caro y ella vendía ese material. Pero se encontró con una mujer pobre, esclava, que también fue impactada por el Espíritu Santo, o sea, por lo que Pablo tenía. Y se encontró con un carcelero que era de la clase media y esos encuentros impactaron la vida de esa ciudad. Y eso lo llevó a levantar una iglesia ahí en Filipos, que es a la iglesia que Pablo le escribe, y Pablo amaba mucho esa iglesia. ¿Por qué? Porque esa iglesia se entregó por Pablo. Dice que el pastor de ahí era un hombre llamado Epafrodito, y dice que Epafrodito llevaba ofrendas a la cárcel donde Pablo estaba, y estuvo a punto hasta de perder la vida con tal de servirle a Pablo. Entonces fue algo que no pudo, las dificultades, los momentos difíciles no pudieron apagar la luz que estaba en la vida de estos hombres. O sea, el carcelero fue testigo de cómo ellos, después de haber sido azotados, con heridas abiertas, fueron metidos en el calabozo de más adentro y ahí a medianoche no se estaban quejando, no estaban llorando, no estaban diciendo, ¿para qué yo estoy aquí? Si todo lo que me ha venido es lo peor. Ellos no estaban diciendo eso. Dice que a medianoche empezaron a cantar al Señor. Usted dice, eso no tiene lógica humana. Eso solo lo hace Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesucristo había dicho ya, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. O sea, Jesucristo no escondió su mensaje, como decíamos la vez pasada. Jesucristo les dijo, ustedes van a padecer, pero gócense, gócense. ¿Por qué? Porque hay un lugar reservado para ustedes ahí en el cielo. Entonces, no pudo apagar esa luz. Y dice que a medianoche Dios se hizo presente en aquella celda maloliente. Y dice que aquel lugar tembló de tal manera que las cadenas de todos los que estaban ahí se cayeron. Y cuando se cayeron, el centurión o el soldado sabía que a ningún delincuente que se le abre la puerta se va a quedar ahí. Mire, le abren la puerta
Y si le preguntan por qué corres, porque volar no puedo, va a decir, pero mire, sale de ahí. El, el hombre encargado de eso sabía que si un preso se le escapaba, él tenía que pagar con su propia vida, porque esa era la ley de Roma. Era su propia vida la que estaba en juego. Cuando él vio las puertas abiertas, ¿qué fue lo que hizo el hombre? Agarró la espada y se iba a matar. Se iba a matar. Y decía yo que el momento malo llegó a la vida de este hombre, pero qué bueno que Pablo estaba ahí. Y Pablo le pegó un grito y le dice, no lo hagas, no lo hagas. La luz llegó a ese momento, a ese lugar oscuro, iluminó toda la cárcel, porque ninguno de los presos se fue. Todos se quedaron y escucharon el cántico de unos hombres que estaban ahí. Y aquel lugar, que era un lugar de desgracia, se convirtió en que la gloria de Dios cayó ahí. Y eso es lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces Dios quería que los discípulos entendieran qué es lo que Dios le estaba diciendo que ellos eran. Dios quería que ellos supieran lo que ellos eran. ¿Por qué? Porque la gente no hablaba bien de ellos. Oiga lo que la gente decía de los discípulos. Hechos capítulo 2, versículo 7 dice, y estaban atónitos, Hechos 2:7, y maravillados diciendo, mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? O sea, vio que los identificaron con Galilea. Cuando cuando a Felipe le presentan a Jesús y le dicen, mira, es Jesús de Nazaret, dice, ¿de Galilea puede salir algo bueno? O sea, Dios llama a hombres sencillos, sin ninguna preparación, Él los agarra y Él mismo los agarra por 3 años y los empieza a preparar. Qué maravilloso que nosotros no estamos solos, que Dios ha mandado a su Espíritu Santo para que a través de Él, cuando nosotros leamos la Biblia pueda ser revelada a nosotros y podamos entender muchas cosas que no entendemos. Mire, hermano, nosotros nos equivocamos, usted nos mira acá y nosotros nos equivocamos como seres humanos. Pero cuando nosotros vamos a hacer un juicio de algo, tenemos que ir a la Biblia y cuando vamos a la Biblia, miremos cómo los apóstoles solucionaron situaciones. Miremos cómo Jesús solucionó situaciones. Porque nosotros podemos escuchar, fíjese que cuando usted va y usted le pone un poquito de atención a lo que pasó ahí con el carcelero de Filipos, fueron espacios de horas donde la vida de ese hombre cambió por completo. Y ese hombre fue bautizado en esa misma noche. Y usted encuentra predicadores que dicen que usted necesita obligadamente preparar a alguien para que se bautice y tiene que darle esto y que tiene que darle el otro. Nosotros decimos, claro, nosotros damos doctrina también, no es que no, pero usted se encuentra que a ese hombre fue en cuestión de 4 horas, póngale, que pasó todo lo que le pasó. Entonces, cuando yo encuentro un predicador, entonces yo voy a la Biblia y digo, bueno, pues aquí parece que tenemos un problema con esa explicación. Ahora, cada quien lo hace de diferente manera, pero no imponga lo que usted cree. ¿Qué dice la Biblia? Es muy importante. Entonces, es por eso que la Biblia está ahí, para que nosotros analicemos y nos detengamos en los detallitos pequeños, porque los detallitos pequeños hacen una gran diferencia. Entonces, los discípulos, pues no hablaban muy bien de ellos. Oiga lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 52. Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. O sea, y todos los discípulos, casi la mayoría de los discípulos, eran de Galilea, eran pescadores.
Jesús sabe que se iban a enfrentar con un gigante de esa calidad. Porque la gente decía, no, ¿cómo Dios va a hablar con esta gente? Pero si ellos no han estudiado en ningún instituto teológico, ¿cómo no? No, ¿cómo va a ser eso? Mira sus vidas, mira que eran pescadores. Ellos no tienen un historial de una persona que ha gastado su vida en un seminario, no. Y no es que estemos en contra de que nos preparemos y estudiemos, no, no. Es que vayamos a la Biblia y miremos que cuando Dios llama, Dios capacita. Cuando Dios llama, Dios ha preparado a ese que llamó, muchas veces sin que nadie lo sepa. Allá en lo secreto, en lo oculto, donde solo Él sabe lo que le ha pasado, cómo Dios lo ha metido en la trituradora y ha sacado lo mejor. ¿Para qué? Para que le podamos servir eficientemente. Entonces de Galilea, aparte que de Galilea era una mezcla, no se consideraban como judíos puros, entonces había un problema, había un menosprecio para con ellos. Oiga lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo le dice a los corintios. ¿Por qué? Porque los corintios se la habían creído. O sea, los corintios se llenaban la boca y decían, ja, nosotros somos una maravilla. ¿Por qué? Porque ellos habían sido bendecidos con muchos dones. O sea, los dones eran manifiestos, pero empezaron ¿a qué? A enorgullecerse. Y empezaron a qué. Entonces Dios entra y empieza Pablo y le dice, no se crean ustedes, no se crean la última Coca-Cola del desierto, no. Dios escogió lo, lo sencillo, lo humilde para avergonzar al orgulloso. Lo que usted ni se imagina, Dios lo levanta. ¿Para qué dice que lo levanta? Para que no nos la creamos nosotros. Y eso es importante, hermanos, porque mire, hoy en día usted mira gente parada en los altares que da vergüenza, da tristeza y da dolor en el corazón verlos. De cuando hablan, no hablan otra cosa que del yo, 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 esto, y empieza, y tantas cosas, y esto. Casi que lo único que le faltan es decir, bueno, yo fui el que morí allá en la cruz por ustedes. La gente que está sentado no se da cuenta y no puede darse cuenta que tienen delante de ellos a un lobo rapaz. Entonces, nosotros por eso es que tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Satanás, dice la Biblia, se disfraza como ángel de luz. Y nosotros tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque los días son malos y Satanás va a tratar la manera de ver cómo nos engaña. Oiga lo que dice Hechos, capítulo 4, versículo 3. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado, ¿con quién dice? Con Jesús. La gente decía de ellos, pero miren sus vidas, miren de dónde vienen. ¿Cómo que Dios va a levantar gente de ese lugar? Miren su currículum o miren su background en inglés. Miren qué hay. No hay nada. Pero la diferencia era que habían estado con Jesús. Y eso es lo que hace la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Necesitamos encontrarnos con Jesús.
y Él se va a encargar de guiarnos por el camino correcto. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Dice, yo me voy, pero no los dejaré solos. Yo les mandaré al Consolador. Él hablará de mí, dice Jesús. Él los guiará a toda verdad. Entonces la gente, pues no hablaba bien de ellos. Dicen, pero ¿ya vieron quiénes son estos? Oiga lo que dice Hechos 4:14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. ¿Sabe qué había pasado? Ellos habían ido al templo y ahí en el templo había un hombre que había estado cojo por 40 años. O sea, ese hombre vio a Jesús entrar en el templo, pero no era el tiempo del milagro. Pero cuando llegó Pedro, dice que lo primero que le pidió, ¿me puede dar una ofrendita o una limosnita? Y Pedro dice, no tengo. Es interesante, ¿verdad? ¿Cómo un hombre de la altura de Pedro puede decir que no tiene dinero? Y esto choca con la gente que predica de la prosperidad, ¿verdad? Confiéselo, dígalo, y ahí le va a aparecer, mire, hermano. Pedro dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y esas palabras hicieron un impacto en la vida de aquel hombre y se levantó. ¿Por qué? Porque ellos eran la luz que Dios había levantado para mostrar su gloria. O sea, ya no era solo lo que la gente decía, era el respaldo divino sobre los hombres que Él había llamado. ¿Qué dice la gente? No importa. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo Dios está en el asunto? Y Él es el que pagó el precio por usted y por mí. Eso es lo que Dios quiere que nosotros y que ellos supieran. Entonces Dios automáticamente les está diciendo, ustedes tienen el poder que yo les he dado. Ustedes lo tienen. Entonces dice, Hechos 4:15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Decían ellos, pero ¿cómo hacemos si no tiene lógica humana? Esta gente viene de un lugar que nadie de nosotros da, pero ni un 5, dicen en mi país por él. Gente que no tiene títulos, que no está, o sea, gente del bajo mundo. Pero el Señor lo llamó. Y eso es lo más importante que tenemos que saber, hermano. Cuando Dios nos llama, dice que automáticamente usted es luz. No tiene, usted es luz. Créalo. Porque usted está del lado correcto. Usted está del lado del vencedor. Usted está del lado de alguien que no ha perdido ni una sola batalla. No la ha perdido. Satanás le puede decir, usted está derrotado, esto no lo haces. Dios le dice, estás conmigo. Yo no he perdido una sola batalla. Yo no la he perdido. Y no la va a perder. No la va a perder. Entonces estamos, ¿qué? Del lado del vencedor. Estamos del lado. ¿Para qué? Para alumbrar. Para alumbrar. Dice el 16. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen aquí en adelante a hombre alguno de este hombre.
y llamándoles le intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Qué maravilloso, qué palabras. Pedro dice: ¿ustedes quieren callarme a mí? ¿Ustedes quieren apagar la luz? ¿Ustedes quieren apagar la luz? No van a poder. No van a poder. Mire, en el tiempo de la persecución, cuando Nerón persiguió a la iglesia, dice la historia que los leones opacaban o callaban el canto de los cristianos que estaban muriendo por amor a Jesucristo. Dice que en las gradas la gente miraba cómo ellos levantaban las manos adorando a Dios y podían ver a los hijos de ellos siendo devorados por los leones y ellos entonando un canto al Señor. La gente decía: yo quiero ese Dios que ellos tienen, porque ¿cómo es posible que ellos estén dispuestos a dar su vida por alguien así? Y dijo Satanás: vamos a trabajar de otra manera. La gente aceptaba al Señor. ¿Por qué? Porque no podían apagar la luz que Dios había puesto en medio de ese mundo de tinieblas. Entonces, ¿dónde estamos poniendo nuestra luz? ¿Dónde? Oiga lo que dice: una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse. Hechos 4:15 dice: entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellas, notoria a todos los que muran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más en el nombre, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándole les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros o a los hombres. O sea, querían que la luz de ellos se pusiera ¿dónde? Debajo de un cajón. Pero no pudieron. ¿Qué dijo Pedro? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando usted tiene un encuentro con el Señor, usted no se puede quedar callado. No se puede. Porque usted quiere que la gente sienta lo que usted siente aquí en su corazón. La paz, el gozo. Porque eso es lo que hace un verdadero arrepentimiento. Trae convicción al corazón y automáticamente Dios empieza a poner en orden las cosas que están en desorden. Los discípulos estuvieron dispuestos hasta dar su vida por el Evangelio. Casi todos murieron de una manera no muy agradable para nosotros, pero una ofrenda bien recibida por Dios ahí en el cielo. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice que Esteban vio el cielo abierto y a Jesucristo, una versión dice, parado a la diestra del Padre. ¿Sabe qué? Dándole la bienvenida, diciéndole: lo lograste. Lograste llegar a la meta, porque la meta es llegar al cielo. Aquí estamos en el proceso de santificación, y tenemos que cuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Tenemos que cuidarlo. Oiga lo que dice: ni se enciende, Mateo capítulo 5, versículo 15, dice: ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, antes bien se pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en
casa. Usted sabe que ahí es donde más cuesta que nuestra luz alumbre, en casa. Cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos que ya se iba a ir, dice, y me seréis testigos en Jerusalén. Primero, en casa. Si nosotros, hermanos, no somos luz en la casa, nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Usted ha escuchado un dicho que dice, candil de la calle y oscuridad de la casa. ¿Saben lo que es un candil, verdad? Bueno, yo soy de allá donde cuando yo tenía 7 años, pues no había luz eléctrica. O sí había, pero la ponían a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche la apagaban. O sea, eran 4 horas que había luz. Entonces, cuando se apagaba la luz era aquella oscuridad. Entonces prendíamos un candil, le decíamos nosotros. Es un contenedor o un traste que se le echaba gas o gasoil, le dicen en Dominicana. Otros le dicen petróleo, otros le dicen querosén, pero y le ponían un trapito y se mojaba y automáticamente le metían fuego y usted tenía un candil ahí. El siguiente día, pues la gente se reía porque le miraban hollinada la nariz, pero eso era parte de la luz que teníamos. Pero entonces, ¿qué es lo que queremos llegar? O sea, nosotros tenemos que ser ¿qué? Luz en la casa. Porque si no, pues nos vamos a engañar a nosotros mismos. Hay una responsabilidad muy grande que tenemos nosotros y es ser luz en la casa. Usted sabe que Dios siempre trabaja con uno y trabaja con lo que usted tiene al lado, con lo que usted no puede decir, bueno, yo me deshago de esto y ya estuvo. No, no, no. Es con la que usted le dijo, bueno, hasta que la muerte nos separe. ¿Qué es lo que lo va a separar, Dios? Bueno, la muerte. Entonces, pues el Señor utiliza por ambos lados, o sea, para tratar conmigo, pues utiliza a mi esposa y para tratar con ella, pues me ocupa a mí. Entonces ahí es donde entra lo bueno, porque usted sabe que nosotros tenemos paciencia con todo el mundo, pero en casa se nos acabó ya, en la calle la gastamos y cuando llegamos a la casa, llegamos, mire, ay, desde que llega, lo primero que hace es que tiró una cosa ahí y sonó, como quien dice, cuidadito me decís algo que vengo, que ni yo solo me aguanto. Y entonces usted dice como que le pagaran. Llega y de una vez a la herida, sal. Y usted dice, pero, y empieza lo bueno. Pero eso es parte del trato de Dios con nosotros. Porque ¿sabe qué? Después usted se acuerda que usted es luz y dice, ay, Señor, no actué como tenía que actuar. Y entonces vamos y ¿dónde? Le pedimos perdón. Y como pedir perdón es facilito. Ay, no. Mire, eso no cuesta nada. O sí cuesta pedir perdón. Mire, parece fácil pedir perdón, pero el orgullo nos gana. Ay, Padre. Nos cuesta pedir perdón. Pero entonces, para nosotros poder alumbrar, pues tenemos que doblegar el brazo. Hay que doblegarlo. Si usted quiere crecer, si usted quiere ser luz en la calle, alumbre primero su casa. La Biblia lo dice, hermano. O sea, a mí, como líder, me dice que si yo no soy capaz de gobernar mi casa, ¿cómo me atrevo a gobernar la casa de Dios? ¿Cómo? No puedo. No puedo. Hay algo que me impide. ¿Qué me impide? Lo que la palabra de Dios dice.
Entonces, usted no se preocupe cuando ordenen a una persona que usted la mire que no anda de acuerdo a la palabra, porque lo está ordenando un hombre violando la palabra de Dios. Ese no está gobernando la casa de Dios. Está gobernando, como dicen allá, está gobernando un montón de cabritos. ¿Por qué? Porque no es la casa del Señor. No son las ovejas. Porque dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces no se escandalice cuando usted mire un montón de cosas, porque está escrito en la Biblia y no lo podemos evitar. Pero nosotros tenemos que alumbrar en casa. Ese es el llamado para cada uno de nosotros. ¿Qué es un almud? ¿Verdad? El almud era un cajón donde se medía, pues era uno que se usaba para medir fuera los cultivos. Tenía que hablar con una caja de medidas que medía. ¿Qué se medía ahí en ese entonces? Las cosechas, lo que ellos habían dedicado tanto tiempo. Fíjense que es interesante porque el almud puede apagar la luz del Señor. O sea, puedo esconder esa luz. Está, pero está ahí escondida. Y el almud nos habla de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. ¿Qué nos dice? Que tengamos cuidado cómo invertimos nuestro tiempo. Porque eso habla de las cosechas. Entonces, nos dice a nosotros que tengamos cuidado cómo invertimos nuestro tiempo. Que no nos afanemos de tal manera que no podamos brillar en casa. Que nuestro tiempo sea un tiempo ordenado. Que yo pueda dedicarle tiempo a lo que Dios puso en mis manos, la familia. Mire, nosotros nos afanamos por hacer dinero, que estamos dispuestos a sacrificar todo. Todo. Cuando llega una enfermedad o cuando llega un problema que usted siente que la familia se le va, dice, ay, usted está dispuesto a dejar todo con tal de volver a restaurar eso. Está dispuesto a cualquier cosa. Le digo porque me pasó a mí, yo no le estoy diciendo algo que no me pasó a mí. Eran las 12 de la noche y yo metido en un sótano trabajando. ¿Y sabe por qué? Por la necesidad de otra persona. Muchas veces no era ni por dinero, era por la necesidad de otra persona. ¿Sabe cómo me agarraron? Para decirme, ay, mire que yo tengo mis niños chiquitos y no tengo calefacción. Y vámonos, decía, las 12 de la noche, sacrificando lo que Dios había puesto, mi esposa, mis hijos. Cuando entró el problema, que usted siente que se le va todo de las manos, dice, pero si yo trabajaba porque quería darle algo bien a ellos, pero lo estaba haciendo de la manera equivocada. Mi luz estaba puesta debajo de un cajón, pero el Señor me dio otra oportunidad y las cosas cambiaron. Eso es lo bueno de Dios, que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Cuando Jesús llamó a los 12, dentro de los 12 andaba uno que se llamaba Judas. ¿Usted cree que Jesús no sabía quién era Judas? Por 3 años Jesús se cayó. Usted puede decir, pero Jesús tan sinvergüenza, tapándole la sinvergüenzada a Judas. Jesús se cayó. ¿Sabe para qué? Le estaba dando una oportunidad a Judas que se arrepintiera. Por eso, hermano, nosotros tenemos que ir a la Biblia. No importa lo que la gente diga. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo trató los casos Jesús?
Jesús sabía que Judas era un ladrón. Sabía que metía la mano a dónde, en el dinero. Pero Jesús se cayó. Se cayó. En el último día, cuando Jesús iba a ser crucificado, en la cena, en la última cena, él dijo, alguien de ustedes me va a entregar. ¿Sabe qué dijeron los discípulos? ¿Quién será? No había habido ningún soplón, no sabían quién era. ¿Por qué? Porque Judas fue el perfecto hipócrita, que nadie lo pudo ver. Pero Jesús sí, y Jesús le está dando una oportunidad. Y empezaron a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? O sea que todos se vieron y no sabían quién era. Y Jesús dice, el que mete el pan en el vaso conmigo, ese es. Y ellos no lo entendieron aún así. ¿Por qué? Porque para ellos no le cabía en la cabeza que el tesorero, aquel hombre que había andado con ellos reprendiendo a los demonios y los demonios se iban, que fuera él así. Así era. Entonces no se extrañe, hermano. Los milagros Dios puede utilizar a quien Él quiera. No se preocupe. Ahora pídale al Señor que le ayude, porque Él es el único que puede revelar cuando Él quiere la condición o el corazón de alguien que está parado, así como estoy yo predicando. Pero sin Él somos engañados muy fácil, muy fácil. Entonces, el reto para nosotros es que podamos brillar en casa. Por eso dice, fíjese que Jesús habla en 3 ocasiones. Habla en Mateo capítulo 5, versículo 15. Habla en Marcos capítulo 4, versículo 21 al 22. Y habla en Lucas capítulo 11, versículo 33. Y habla de lo mismo. No se pone o no se prende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino, o no se pone debajo de un cajón, sino que se pone en el candelero para que alumbre a todo aquel que va a entrar. Porque cuando entre a su casa, puedan ver ellos que verdaderamente hay luz en esa casa. Es eso, hermano. Es eso. El pastor que es inaccesible, el pastor que no huele a oveja, no es pastor. No es pastor. El pastor tiene que oler a oveja para que sea pastor. ¿Por qué? Porque el Señor lo llamó a pastorear. Entonces usted no crea, porque usted tiene que ver al pastor. Ustedes conocen mi casa y han llegado. No soy perfecto, pero ese es uno de los propósitos. Que ustedes me conozcan, que ustedes conozcan mi familia, que ustedes conozcan a mi esposa. ¿Por qué? Porque yo quiero brillar en casa. Es muy fácil que la gente diga cosas bonitas de usted, pero ¿qué dice su esposa? Eso me tiene que interesar a mí. ¿Qué dice mi esposa de mí? Usted dirá, este hermano sí que ya se pasó. Se metió hasta la cocina y el cuarto. Pero la palabra de Dios dice eso, hermano. Yo quisiera decirle otra cosa, pero la palabra de Dios me dice eso, entonces yo tengo que decirle eso. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a arreglar esas cosas, usted empieza a ver la mano de Dios metiéndose en su hogar. Usted empieza a ver. ¿Por qué, hermano? Porque Satanás quiere que usted no sea eso. Satanás quiere destruir los hogares. ¿Por qué? Porque cuando destruye una pareja, destruye una familia entera. Destruye todo lo que está alrededor y usted ni se imagina el alcance del pecado. Destruye. Entonces por eso es que ser luz en la casa. Miren, en la calle nosotros gritamos y hacemos un montón de cosas,
Pero en la casa, ¿qué dice mi esposa? ¿Qué dicen mis hijos de mí? ¿Estamos siendo luz ahí o no? Ese es el reto para nosotros, hermanos. Ese es el reto grande que tenemos nosotros. Hablábamos anoche ahí en la casa que no pongamos la mirada en el hombre. Y eso lo ha agarrado de excusa mucha gente para hacerse un montón de sinvergüenzadas. Digo, no ponga la mirada en mí, porque yo soy un hombre, mire, no ponga la mirada en el hombre o no ponga su confianza de tal manera que su fe o su salvación dependa de él. Su salvación depende de Jesús. Pero mire al pastor cómo se conduce para que usted haga un juicio si lo que usted tiene delante de usted es verdadero. No se come el cuento de que no juzgue para no. Analice, juzgue la vida. ¿Para qué? Para que podamos ser ejemplo. Dios me llama a mí a ser ejemplo. Sé de ejemplo, le dijo Pablo a Timoteo, sé ejemplo en palabra, en fe y en conducta. ¿Cómo me conduzco? Entonces, la gente tiene que ver. ¿Por qué? Porque el único propósito de la luz es que le demos la gloria al Señor. Para que vean que nuestras buenas obras. Yo puedo decir muchas cosas, pero si mis obras no van de acuerdo a lo que yo digo, me quemé. Por eso Santiago capítulo 2, versículo 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y usted dice, uy, aquí sí se metió. Santiago se metió en un problema. Por eso es que Lutero tuvo problemas con esta carta. Porque pareciera que la fe no tiene que ver nada con la salvación. Pero Santiago no está diciendo eso. Santiago dice, la verdadera fe tiene que producir obras. Eso es, la salvación es por fe. Pero aquí pareciera que Santiago dijera, ¿de qué aprovechará si alguno dice tiene fe? O sea, pero estaba hablando de la hipocresía de mucha gente. Dice, no, yo tengo fe, pero las obras. Dice, ¿podrá la fe salvarle? Y si su hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Usted sabe que hay hermanitos que son especialistas para orar. Llega el hermanito que ya usted le mira el cuerpecito que dice usted, este hermanito hay que darle algo porque ya usted le cuenta las costillas, pero no, venga, vamos a orar, venga, vamos a una oración aquí bien ferviente. No deje de orar, déle de comer, déle de comer. Eso es lo que Santiago está diciendo. Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, que habla de una fe muerta. Entonces, es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto para que Dios nos sacuda. Si somos la sal, tenemos que darle sabor a lo que está alrededor nuestro. Dejemos de ser amargados. Si usted es amargado es porque le falta algo. Entre donde Dios quiere. Entre. Y usted me va a contar. A mí, la gente me dice que, bueno, hay un americano que a mí me conoce solo por el sonriente. Pero lo que él no sabe es que yo cuando estoy nervioso, me río de nervios también. O sea que cuando usted me mire riendo, no cree usted que todas las veces es porque... Pero el Señor me ha ayudado por ese lado y hay gente que se ha ofendido cuando me ha visto. Pero para que ustedes sepan, hay veces que yo me río, es que estoy nervioso. Entonces, si usted de casualidad un día me mira y usted me cuenta algo y me mira que me río, entienda que
y me puse nervioso. Pero ¿sabe por qué me puse nervioso? Porque he entendido que cuando usted abre su corazón, entré a un lugar que es muy peligroso. Un lugar que solo Dios nos ha dado y es un lugar santo. Es un lugar santo. Entonces por eso me pongo nervioso. ¿Por qué? Porque digo, Señor, ayúdame porque yo no puedo hacer nada por Él. No puedo. Lo que haga yo no alcanza, pero tú sí puedes hacer algo por Él. Y las cosas cambian. ¿Por qué? Porque usted empieza a ver el resultado, no suyo, el resultado cuando Dios mete su mano. Y el deleite más grande de uno es ver las ovejitas que Dios ha puesto, verlas caminando donde Dios quiere que caminen. ¿Por qué? Porque usted está viendo al futuro y está viendo un futuro lleno de la gloria de Dios. Y se va a dar cuenta que ese matrimonio va a brillar de tal manera que va a impactar a las demás gentes. Eso solo Dios lo puede hacer. Es solo Dios cuando le estorba la salida, porque tiene un plan para llevarle a alguien ahí a la casa, como contaba el testimonio de mi hermano ayer. Llegó a la casa y encontró que encontró luz en esa casa. Y esa luz impactó la vida de esa mujer, como me decía él, que la vieron llorando. Y lo primero que dijo, tengo que ir a arreglar cuentas pendientes. Eso solo Dios lo hace. Qué bueno que en su casa cuando lleguen puedan encontrar que hay una luz, que no está debajo de un cajón, que está en el lugar donde tiene que estar para que la gente que entra pueda ver la diferencia. No permita que Satanás lo contamine. Mire, cuando usted llega donde su familia que no es cristiana, agárrese, que lo primero que van a hacer es ver la manera como lo hacen caer. Porque así es, así trabaja Satanás. Pero nosotros seamos diferentes, no nos contaminemos, cuidémonos para que nuestra luz brille y puedan que darle la gloria a Dios. Porque nosotros, haciendo lo que tenemos que hacer, siervos inútiles somos. Haciendo lo que tenemos que hacer, siervos inútiles. El Señor puso su gloria en vasos de barro, para que la gloria no sea de nosotros, sino del alfarero. Gracias por su atención. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Ayúdanos a poder ser luz en medio de un mundo lleno de tinieblas. Las tinieblas simplemente es ausencia de luz. El mundo está en tinieblas porque rechazaron la luz que es Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder ser diferentes, a que siempre haya una luz, que no haya excusa, que siempre haya una luz encendida para que la gente camine, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga. Salúdense, hermano.